Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Es el doctor Fran Farrera y estoy contigo para compartir la palabra de Dios. No te has inscrito a nuestro canal, hazlo en este momento y activa la campanita para que cada semana recibas un mensaje lleno de esperanza de la escritura, de la palabra de Dios. Hago la invitación a los que están ya participando en Hope en español, y si no lo estás haciendo, mira la dirección que aparece abajo y puedas unirte a este proyecto de iglesia hispana en Austin. Estás invitado para que llegues con toda tu familia el próximo domingo. Hoy tengo una palabra para ti que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 1 del verso 14 en adelante, y empieza de esta manera. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Me voy a detener un momento en esta sección. Quiero empezar a desmenuzar esta palabra que el Señor nos está regalando en este día. Lo primero que llama mi atención es que sucede después que Juan fue encarcelado. Hay dos eventos importantes antes que este momento se lleve a cabo. Los escritores bíblicos piensan que Jesús ya llevaba un año de ministerio cuando esto sucede. ¿Cuáles son los dos eventos importantes? El primero de ellos es que Jesús es bautizado por Juan. Y en ese momento en que Jesús se presenta ante Juan y que hay una experiencia del Padre en ese bautismo, hay una palabra del Padre que dice: tú eres mi hijo, y el Espíritu Santo viene sobre Jesucristo. En ese momento Jesús se está exponiendo que Él va a resolver el problema del pecado de nosotros. Mira qué maravilloso. Y el segundo evento especial que ocurre antes de este instante es que Jesús va por el Espíritu al desierto, y durante 40 días y 40 noches es tentado por el diablo y no cae en ninguna de esas tentaciones. Así que con esos dos eventos empieza este verso a decir estas palabras: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Muchas maravillas hay en este pasaje. Primero que yo quiero contarte es que Juan fue encarcelado, marca un final, un tiempo bíblico. En el instante que Juan es encarcelado, se detiene un tiempo y empieza otro. En la Biblia hay varios tiempos importantes, y es importante que lo tengamos presente. Está el tiempo en el que el Señor hace un pacto con Noé. Hay un tiempo que hace un pacto con Abraham, hace un pacto con Moisés. Pero aquí empieza un nuevo tiempo y Juan está encarcelado. En ese instante que Juan está encarcelado, Jesús viene a Galilea predicando el evangelio. Galilea, ¿por qué Galilea? La primera cosa que me llama la atención es que Jesús escoge Galilea, que era la tierra más complicada de esa región. Todas las ciudades y todos los países tienen zonas rojas, zonas complicadas. Pues quiero que más o menos tengas una idea que Galilea era la zona roja del tiempo de Jesús. Era la zona complicada, y en esa zona es en la que Jesús empieza la obra. Qué maravilloso, porque no se está enfocando Jesús en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaban los maestros de la ley, donde estaban los que entraban a adorar al Señor, sino que Él empieza su ministerio allá en Galilea, donde las cosas están mal. Y habían por lo menos 5 cosas que quiero que tengas en mente cuando pienses en Galilea. En Galilea había mucha diversidad. En Galilea había mucha gente de muchos lugares. Por eso se llamaba Galilea de los gentiles, porque venía gente de muchos lugares y vivían allí en Galilea. En Galilea había mucha diversidad, pero también en Galilea había mucha injusticia. Había mucha desigualdad. En Galilea había oportunidad de que se abusara de la gente. En Galilea podemos decir también que había mucha pobreza. Galilea se parece mucho a ciertas áreas también de nuestro país o de nuestra ciudad. Y allí es donde Jesús empieza su ministerio. Jesús no empieza su ministerio donde las cosas están bien. Jesús lo empieza donde las cosas están mal.
Y el primer paso que yo quiero decirte a ti que estás viendo este video es que a Jesús no le impresiona lo bien que estás, económicamente, o lo inteligente que seas, o lo capaz que seas de hacer tu trabajo, sino que Jesús está hoy hablándote a tu vida por las cosas que están mal, por las cosas que están afectadas, por las que están golpeadas, por los que no logramos resolver. La razón por la cual predicamos a Jesucristo no es para que nosotros nos exaltemos como personas, sino para que, viendo nuestra pequeñez, veamos lo importante del amor de Dios, a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra diversidad y de nuestras dificultades, la grandeza de Dios hacia nosotros. Esa relación en la cual yo veo a Jesús entrando a Galilea es ver a Dios acercándose al necesitado, al que no puede, al que está desesperado. Yo no sé cómo te encuentras hoy que estás viendo este video, pero este video está hablando a tu vida. Ese Jesús que está entrando a Galilea está hablando a tu vida este día de cuánto necesitas de Él. Y dice de esta manera: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Quiero detenerme un momentito. Jesús utiliza un mensaje que el escritor bíblico, el cual lo escribió en griego, utiliza una palabra muy particular, evangelio. Hoy la palabra evangelio ha sido muy usada para muchas cosas. Desde el momento que señalamos a la gente: usted es evangélico, o el evangelio de Juan, o el evangelio de Lucas. Entonces tenemos que aclarar un poquito esta palabra. Evangelio es una palabra en griego, euangelikon. Euangelikon. Eu significa buena o bien. Y angelikon es de ángel, de enviado, como de ángel, ¿sí? Ángel significa enviado. Entonces, eu, bueno, angelikon, enviado. ¿Qué es evangélico? Es alguien que viene con el bien. Mira qué bonito. Evangelio es alguien que trae algo bueno. Por eso es que podemos decir que evangelio es buena noticia. Jesús viene anunciando buena noticia, y Marcos, cuando escribe este evangelio, que es la buena noticia según Marcos. Evangelio de Lucas, la buena noticia según Lucas. Evangelio de San Mateo, la buena noticia según Mateo. Pero la buena noticia es una persona. Evangélico es una palabra históricamente usada. Yo quiero decírtelo en este momento. En el tiempo de Jesús, los reyes, cuando tenían que anunciar algo bueno a sus súbditos, a los que vivían en las ciudades alrededor de su reino, como no había manera de mandar un telegrama, de mandar un WhatsApp, como hacemos ahora, de mandar un correo, entonces ellos, cuando había algo bueno, ellos enviaban a un mensajero, y a ese mensajero le llamaban evangélico. El mensajero de buena noticia se llamaba evangelio. Y entonces, cuando un rey tenía una buena noticia, pues enviaba a un evangelio a contar, y llegaba a alguna ciudad y, por ejemplo, decía: el rey ha tenido un hijo y es fiesta para todo su reino, y la gente se alegraba, o hemos tenido una victoria. Sobre todo, evangelio era un enviado en tiempos de guerra. Todo ejército tenía que tener a una persona lista para ir a dar el aviso a la ciudad, porque las guerras no eran adentro de las ciudades, las guerras eran afuera de los territorios. Pero algo muy importante: en el momento que una guerra se perdía, alguien tenía que regresar rápidamente a dar el aviso. O si la guerra se ganaba, alguien tenía que ir rápidamente a dar el aviso. ¿Por qué razón? Porque en el momento que una guerra se perdía, esa nación esperaba una conquista violenta y destructiva. Y en el momento que una guerra se ganaba, ese pueblo esperaba beneficios, el motín. Esperaban que trajeran los tesoros del otro reino que había sido conquistado. Así que cuando había una guerra, la ciudad se quedaba en pena, la ciudad se quedaba en angustia. Los soldados iban al frente a pelear, pero la gente se quedaba en angustia, en desesperación, contando. Casi siempre eran mujeres, eran niños, eran ancianos, enfermos, los que estaban en la ciudad.
Y cuentan que a veces había uno en la vigilancia, había uno subido en las atalayas, que eran como los muros de la ciudad, esperando a ver si a lo lejos venía algún evangelio. Había alguien que venía con una noticia. Y cuando ese que venía con la noticia se miraba desde lejos, empezaba a ver comentarios. Ahí viene alguien que trae la noticia de lo que ha sucedido en la guerra. Estaban esperando todos y no había nada más maravilloso que en tiempo de guerra ver de lejos y decir: ahí viene un evangelius. Ahí viene alguien con la noticia y venía corriendo con el ánimo, con su corazón en la mano. Venía corriendo a la ciudad queriendo darles el aviso de lo que había sucedido en la guerra. Y ya desde lejos empezar a verlo, y la ciudad entera se empezaba a golpear cerca de la puerta, hasta que ese enviado que venía del frente de la guerra podía acercarse a la ciudad y decir con toda alegría: hemos vencido al enemigo. ¿Se imagina esa noticia cuando entraba en la ciudad? Hemos vencido a aquel que nos venía a derrotar. Hemos vencido a aquel que venía a matar a nuestros niños y a nuestras mujeres. La ciudad entraba en fiesta y abrazaban a ese evangelio y hacían fiesta porque traía buena noticia. Esa palabra evangelio entonces estaba grabada en el subconsciente del pueblo en el cual estas escrituras fueron grabadas. Jesús quiere que se use esa palabra cuando Él dice: ¿a qué vino? Y dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Vino predicando la buena noticia, como aquel corredor que todos esperaban. Pues ahora yo me imagino Galilea llena de pecado, de injusticia, de enfermedad, de demonios, de situaciones difíciles, de esclavitud, como aquel pueblo que estaba esperando la noticia de la guerra. Y ahora Jesús empieza a usar esa misma palabra, buena noticia, evangelio, y de inmediato la gente de ese momento recordaba: en la guerra de 40 años antes, o en la guerra de hace 20 años, o en las ciudades anteriores, hablaban de un evangelio que traía buena noticia. Y Jesús empieza a decir: yo soy ese que trae la buena noticia. Mire qué lindo. Hoy yo quiero que este momento de tu vida sea impregnado por ese evangelio que trae la buena noticia para tu vida. Lo que Jesús traía no era acusaciones, ni juicios, ni castigos. Él traía una buena noticia, como aquel guerrero que salía del campo de batalla listo a decirle a la gente: hemos vencido. Pues ahora Jesús trae una noticia de victoria para cada uno de nosotros, una noticia de esperanza para cada uno de nosotros. Y por eso es que Juan está en la cárcel, porque Juan estaba preparando la mala noticia. No hay buena noticia si no hay una mala noticia. No hay un anuncio positivo si no hemos tenido un anuncio negativo. Y quiero que sepas que cuando el evangelio empieza a salir de la boca de Jesús, ya Juan había dicho que necesitábamos arrepentimiento y cambio. Ya Juan había venido a darle el diagnóstico: estamos mal, estamos en guerra, estamos en esclavitud, no podemos solos, por favor busquen a Dios. Pero lo maravilloso es que la gracia de Dios manda a Jesús. Nosotros no tenemos capacidad de acercarnos a Jesús porque estamos tan mal. Y parte de la mala noticia es eso, que estamos incapacitados para acercarnos a Dios. ¿Se puede imaginar eso? Incapacitados. Como no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad nosotros como seres humanos de hacer contacto con Dios. Pero lo maravilloso que nos da el versículo 14 es que Jesús vino a Galilea. No Galilea fue a Jesús, sino que Jesús va a Galilea. Y este es el mensaje que yo tengo para ti. No importa lo sucio que te sientas el día de hoy, lo desesperado, si ya perdiste tu fe, si ya no has tenido oportunidad de
de orar como antes, si sientes que tu vida se está destruyendo, si crees que no tienes la capacidad de orar, hoy la noticia que te tengo es que no eres tú el que vas a encontrar al Señor, sino que es el Señor el que está saliendo detrás de ti en este día y te está diciendo: yo he venido por ti, yo soy como el pastor que dejó las 99 y he venido para rescatarte, no me das asco, no tengo de ti ninguna vergüenza, traigo para ti buenas noticias, he vencido por ti. Esa es la buena noticia que hoy yo quiero compartirte con todo mi corazón. Hay buena noticia en Jesús. Él ha vencido por nosotros en la cruz del Calvario. Él ha vencido para que poder ser el enviado. No solamente trae la buena noticia, sino que Jesús es la buena noticia. Él es la buena noticia. No hay otra en la Biblia. No hay otro personaje. No hay un mandamiento. No es un cumplimiento, ya no es ir al templo, ya no es cumplir las 300 órdenes. La buena noticia es que Dios ha bajado y que Dios ha venido a resolver el problema que tú y yo no podíamos resolver. Esa es buena noticia y por eso le agrega el detalle de que es el evangelio del reino de Dios. Reino de Dios. Esta es la segunda parte del mensaje que no quiero que te pierdas. Si este mensaje está siendo de bendición, escríbenos. Pon tus comentarios. Nos interesa mucho que este evangelio del reino pueda tocar tu corazón.